Muy buen día, traders. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos haciendo el repaso en el primer Masterclass en Bogotá. Bueno, el día de hoy estamos haciendo el Masterclass, el repaso adentro acá en Bogotá, nuestro primer Masterclass. Esta semana la mayoría de las bolsas de valores estaban más o menos lateral, de pronto un poquitico positivos. La mayoría de las ganancias o las subidas que nosotros teníamos en abril era una de las subidas más altas en esta época que hemos tenido, y hemos tenido 2 meses de meses perdedores en vez de ganadores, y eso es porque había una subida en la cantidad de trabajos en Estados Unidos, y eso es precisamente la razón que la bolsa empezó a subir otra vez después de la caída fuerte que tuvimos en febrero. Empezó en febrero, acuérdase, por el hecho de la guerra de comercio que quería empezar Trump, más que todo con Europa, Alemania, más que todo China. Los índices de esta semana: el Dow bajó 0.20%, el S&P 500 bajó 0.23%, el Nasdaq subió 1.26%. Un dato muy interesante, el estado de California en Estados Unidos ahora superó el país del Reino Unido para ser la 5ª economía más grande del mundo. Muy interesante, más que todo porque la población en el Reino Unido es 65.6 millones de personas y California solo tiene 39.5 millones de personas. Entonces ahora California solo es la 5ª economía más grande del mundo. En los mercados internacionales, más que todo en Europa, la mayoría de las bolsas en Europa subieron. La única que bajó era la de Francia, la de París, que bajó por 0.05%. La mayoría de los mercados en Latinoamérica y Canadá bajaron por la semana, más que todo por la fuerza del dólar. Sí, no sé si ustedes vieron en la noticia que el peso argentino llegó a un nivel más bajo de la historia contra el dólar, y eso es parte de la razón que el dólar está poniendo tan fuerte, por la expectativa de los intereses en el dólar. Si ustedes no saben cómo funciona la economía, básicamente si un país decide subir los intereses, hay más demanda para esa moneda. Si hay más demanda para esa moneda, cuando hay demanda para cualquier cosa que pasa, sube la moneda. Eso es parte de la razón que el dólar bajó, pero ahora está empezando a subir otra vez por el tema de los intereses. Criptomonedas, el Bitcoin subió 5.87% desde más o menos 9.258 a 9.801. En las noticias financieras, el dólar ahora está en el nivel más alto desde enero y ha llegado a ser positivo en 2018. Y eso es precisamente con lo que estaba explicando, que están esperando más subidas de las tasas de interés en Estados Unidos. Y tenemos la cita del Banco Central esta semana y el reporte de los trabajos en Estados Unidos, que ha llegado a ser más y más abajo de la presidencia, se dice, presidencia de Trump. Los economistas están diciendo que en vez de solo tener 3 subidas de interés este año, que vamos a tener mucho más, por el hecho que la economía supuestamente está tan buena en Estados Unidos. El secretario de Tesorería, Munchkin, está diciendo que no están, en este momento lo que está pasando en todo el mundo es que la mayoría de los gobiernos en el mundo están subiendo las deudas impresionantemente. En Estados Unidos empezó con Trump. Durante la crisis de 2008-2009 empezaron a sacar préstamos para darle dinero a la gente para ayudar la economía, y tomaron esa deuda para poder imprimir el dinero básicamente y inyectarlo en la economía. Después, abajo de Clinton, Bush, ¿era Clinton después de Trump? No, Obama después de Bush. Después fue Obama agregó más deuda a los Estados Unidos que cualquier otro presidente combinado en la historia de Estados Unidos. Entonces, literalmente, es una figura así, está subiendo así. Después con Bush subió un poquito, y después durante Obama fue parabólico. Y ahora durante Trump está siguiendo lo mismo, porque él ahora
en cierto respecto, él complicó la situación porque bajó los impuestos para todo el mundo en Estados Unidos. Eso debería ser bueno, pero tienen que bajar los gastos también, ¿no? Y eso obviamente nunca lo van a hacer. Hay una cosa que se llama the yield curve en Estados Unidos. Es la diferencia de los intereses de los bonos en Estados Unidos de corto plazo y largo plazo. Cuando esos dos llegan a tener esa diferencia, eso es un indicador que va a venir una recesión. Entonces, ya que estamos teniendo ese indicador, no sé si ustedes han visto en los otros videos que estamos teniendo más y más y más y más indicadores que vamos a tener una contracción económica. Yo, como digo en todos los open house, cada 6 a 8 años en punto hemos tenido una contracción económica desde el principio de la República de Estados Unidos. La última recesión terminó en junio 2009, es decir, que estamos llegando ya al 10º año que no hemos tenido una contracción económica. Y la mayoría de los gobiernos en el mundo están diciendo que nunca vamos a tener una recesión. Y por esa razón va a ser más mala todavía, y la razón que yo pienso que va a ser la crisis de nuestra generación peor de la de 2008-2009 por el hecho que no podemos tener un crecimiento tan largo y no tener el otro balance que es la contracción. Porque el mercado, la bolsa, seres humanos siempre tenemos que tener balance. ¿Ya? Como Star Wars, el balance, lo bueno, lo malo, en China, yin, yang, tiene que siempre balancearse. Preguntas. Listo. Me avisan. El Banco de Reserva dejó sus tasas de interés a 1.5% para el 21 mes seguido. Es la época más larga que han tenido eso desde 1990, es decir, que no han cambiado las tasas de interés por ese tiempo. La inflación en el país del Chamo Master, Venezuela, la inflación llegó desde 4.966% a 18.000% en un mes. Entonces, imagínate, una de las cosas que a mí me parece muy interesante, que yo he dicho muchas veces, es muchas personas no saben que en Estados Unidos este es el tercer banco central que nosotros hemos tenido. Los primeros dos han fracasado. Entonces, dentro de esa época, si no estoy equivocado, dígales a ellos, por favor. Entre el segundo, y si no estoy equivocado, entre el segundo y el tercer banco central, hemos tenido lo que se llama the gold standard, el estándar del oro. Es decir, que los gobiernos, personas, no están decidiendo lo que debería pasar con la economía. Lo hacen a través de lo que hace el oro, que el oro es algo fijo. No pueden sacar más oro de la tierra que pueden. Si sacan más, obviamente el precio sube. Entonces, en vez de tener ese estándar de oro, tenemos estos personas, no sé quién los elige, que deciden lo que deberíamos hacer con la economía. Y es parte de la razón que en este momento en el mundo estamos teniendo estas situaciones de las burbujas y los fracasos. Burbujas, fracasos. Porque ellos están básicamente haciendo lo que no deberían. ¿Ya? La inflación en Turquía subió más de lo que esperaban, 11% un año al otro. Eso llegó a la lira a tener una devaluación más alta en mucho tiempo, más o menos 10% contra el dólar en 2018. Y la mayoría de las preocupaciones que tenga el Banco Central en Turquía es precisamente eso, porque si ellos tienen inflación que está en doble dígitos, es el problema más grande que puede tener un país. Petróleo, el de Estados Unidos subió 1.26% esta semana, el del Brent. Eso todo el mundo sabe lo que es Brent. Algunos no, alza la mano. Ok. Hay dos estándares de petróleo. Tenemos el de Texas en Estados Unidos que se llama Brent, y tenemos el otro estándar que es el petróleo que viene de la parte norte del mar. Si tenemos Noruega, Inglaterra, Alemania, de ese mar. Entonces el Brent es el petróleo de Estados Unidos y al revés. El de Estados Unidos es de Texas, WTI, West Texas Intermediate, y el Brent es el petróleo de esa parte norte del mar, arriba de Inglaterra, de Noruega, de Alemania. ¿Okay? Entonces esos dos son los
principios estándares que tenemos para los precios del petróleo. El de Estados Unidos subió 1.26% y el de Brent bajó más o menos 0.60%. Los precios de petróleo en este momento están en un punto más alto de los últimos 3.5 años. Ustedes en Colombia que hicieron una reforma tributaria por el bajo precio de petróleo, ahora deberían tener otra reforma para bajar los impuestos, ¿cierto? Vamos a ver si lo hacen. ¿Sí ven cómo son los gobiernos? El OPEC, ustedes en español dicen OPEP, bajó las inventorías. Ellos básicamente sacan el petróleo de la tierra y después lo guardan. Entonces básicamente tuvimos una subida de ese petróleo guardado. También teníamos unos problemas en países que tenían guerras en Medio Oriente, algunos en África, y eso ha afectado también el precio del petróleo. Y una de las cosas más importantes también es el hecho de que hemos tenido mucha demanda, pero el único problema es en este momento todavía tenemos más oferta que demanda. Entonces no importa que ellos manipulan el precio, paran de producir, al final la oferta debería ganar a largo plazo, ¿sí? El Ministerio primero de Israel, Netanyahu, está diciendo que hizo una presentación al frente del mundo, si no estoy equivocado el lunes, bueno, esta semana sí era el lunes, que estaba entre comillas comprobando que el acuerdo que Irán hizo con Estados Unidos, Irán no está cumpliendo con las partes de ellos. Entonces por eso también están hablando de poner las sanciones otra vez al país de Irán, y esa es parte de la razón que el petróleo ha subido, porque si ellos ponen esas sanciones otra vez va a quitar 1 millón de barriles de petróleo en el mundo diariamente, y eso va a afectar mucho obviamente el mercado de petróleo, y va a subir más todavía, o bajar, perdón, la oferta, porque si ahora hay sobreoferta, si quitan esa cantidad de petróleo en el mercado, pues tenemos más equilibrio entre demanda y oferta. ¿Okay? Irán está diciendo que ellos sí cumplieron obviamente con el acuerdo que ellos hicieron. El S&P 500, una persona que se llama Platts, está diciendo que la producción en Venezuela debería seguir bajando también por otros 200,000 barriles por día, y eso también obviamente afectó la subida del petróleo esta semana. Además de eso, el petróleo en Estados Unidos, una de las cosas que está pasando, que he hablado mucho, la tecnología que se llama fracking y shale en Estados Unidos ahora está llegando a récord de producción, y eso está minimizando los cortes de producción que está haciendo OPEP y otras situaciones como el corte de petróleo en situaciones como Irán, si es posible, o Venezuela, porque Estados Unidos están reportando que va a ser el exportador, o el productor, mejor dicho, no exportador, de petróleo más grande del mundo como era antes. Además de eso, la demanda de oro ha bajado a su nivel más bajo desde 2018. La demanda para la inversión en oro bajó 7%. Y aquí en la casa sabe lo que es un ETF. ¿Quién no sabe? Alza la mano. Un ETF es lo que se llama un Exchange Traded Fund. Es un fondo operado en la bolsa. Entonces, si yo tengo que comprar oro físico, yo compro el ETF en vez del oro físico para poder especular en el precio. Es solo otro producto financiero. Adentro de ese producto financiero, las inversiones en ese producto financiero en el oro bajó 66%. Y como el yuan, el renminbi, que es la moneda de China, ha subido de valor en esas últimas semanas, últimos meses, ahora como China e India son unos de los mercados más grandes para oro en el mundo, está bajando el precio de demanda, bajando el precio de oro por esa parte, de esa razón, porque uno de los mercados más grandes, que es China, ya no están teniendo tanta demanda porque el yuan, la moneda de ellos, se está poniendo más fuerte. Entonces la gente está invirtiendo en la moneda o las acciones en vez del oro. Y para esta semana el oro bajó 0.25% y la plata subió 0.73%. Preguntas hasta ahí. Dime. ¿Cómo afecta los inventarios de petróleo, el precio del petróleo? ¿Cómo afecta los inventarios de petróleo al precio de petróleo? Si
Después de, si no estoy equivocado, 1080 y pico, había un embargo de petróleo. Y después de eso, en Estados Unidos crearon lo que se llama The Strategic Oil Reserve, una reserva de petróleo, pero por si cualquier razón no teníamos acceso a los mercados internacionales de petróleo, el gobierno de Estados Unidos podía sacar de esa reserva. Entonces, si ellos piensan que hay más petróleo en los inventarios, significa que hay más oferta. Si hay más oferta, significa que hay más petróleo. Si hay más petróleo, el precio baja. Entonces eso es pura demanda y oferta. Entonces si tenemos una cierta cantidad de inventorios y lo que esperaron que iba a ser baja y baja por un número mucho más alto que pensaron, bueno, significa que hay menos petróleo, menos oferta, más demanda, el precio de petróleo debería subir. En este momento China abrió una bolsa de petróleo donde una persona puede comprar el petróleo en la bolsa de China y cambiar esa moneda, esa inversión a la moneda de China y a oro también. Y eso ha afectado bueno, va a afectar más que todo el dólar, porque en este momento la razón que Estados Unidos es el imperio del mundo es porque todo el mundo que tiene que comprar petróleo tiene que comprar dólares. Y eso ahora está cambiando y está cambiando muy rápido. Entonces, ¿qué pasa cuando la demanda de todos esos dólares, todos los dólares están en el mundo, regresan a Estados Unidos? Ahí vamos a llegar a hiperinflación. ¿Ya? Dime. ¿Qué crees que va a pasar con Venezuela? Siempre los datos cada vez peor. La única manera que va a caer Venezuela es cuando Maduro no tiene dinero para pagar los militares. Que eso ya está llegando ese momento. Cuando él no puede pagar a ellos y ellos no tienen nada de comer, no tienen comida de robar de la población, ellos no van a aceptar que él les sigue dando órdenes. Y ahí es cuando va a cambiar. Ahora la pregunta va a ser, ¿van a votar por otro Maduro, para otro Chávez, o van a votar para una persona que realmente va cambiando el país? Porque eso es lo que está pasando en este momento en Argentina. Todo el mundo está culpando al Macri. Pero Macri realmente lo que está haciendo es arreglando todos los problemas que hizo Kirchner. Y eso no se va a arreglar en 1 o 2 años. Entonces Kirchner, como puso un tope en todo y ella bancarrotó, ¿sí? Quebró el país de Argentina. Entonces ahora a Macri le toca todas las decisiones difíciles. Y esa es parte de la razón que el peso argentino se está disparando. Porque no tiene nada. Y él tiene que abrir el mercado a lo normal, y eso obviamente, como estaba tan bajo el mercado, se tiene que equilibrar otra vez al mercado actual. Pero obviamente todo el mundo le va a culpar a Macri, pero no le van a culpar a Kirchner. ¿Sí ves? Ahora, en las noticias económicas, la expansión económica en este momento ha sido el segundo más largo en la historia de Estados Unidos. Esto es de información que estamos llegando a desde 164 años y 34 siglos económicos. La última recesión, como terminó en junio de 2019, significa que en abril de este año ya la recuperación de esa crisis que nosotros tuvimos era 106 meses. Y eso ya es el segundo más largo, que era el último, que era 1961-69. Y Estados Unidos agregó 164,000 trabajos en abril. El desempleo en Estados Unidos bajó a 3.9%, bajando menos de 4% por la primera vez desde diciembre de 2000, y la participación en el mercado de empleados, no sé cómo se dice en español, es 62.8%, que básicamente significa que son números muy buenos. En las noticias políticas, Trump incluye el dinero para construir la pared que él quiere contra México, que él va a cerrar el Estados Unidos. O sea, no va a aprobar ningún presupuesto y va a cerrar el gobierno porque quiere asegurar que tiene el dinero para poder construir esa pared. En Inglaterra, en el Reino Unido, el parlamento, ¿se dice en español? Sí. En Parlamento ellos votaron para poder bloquear o esperar la última votación de Inglaterra, de Reino Unido, saliéndose de la Unión Europea, que eso es algo muy importante porque ganaron ahora el partido que está en control, que es la señora May, que es el primer ministerio. El candidato presidencial para México, Obrador, que está a la izquierda, todavía tiene un número de doble dígitos para poder ganar
las elecciones presidenciales en julio, y el segundo puesto ya está empezando a cerrar la votación, como los números que ellos toman para poder ver la proyección, que todavía está ganando por doble dígitos, pero están cerrando la votación. Bueno, eso es todo. Y después noticias corporativas. BP, British Petroleum, que es una de las compañías más grandes de petróleo en el mundo, ha llegado a 44.85 la acción, que es el nivel más alto desde 2010. Obviamente por los precios de petróleos que hemos tenido, que están muy altas, y han tenido su ganancia más alta en un trimestre desde 2014. Apple ganó las expectativas para los ingresos y las ganancias, que vendieron 52.2 millones de iPhones, además que tenían un crecimiento limitado de la venta de los iPhones. Entonces antes estaban vendiendo mucho y ahora están vendiendo mucho menos. Entonces ellos, las ventas llegaron a 61 billones de dólares solo para el primer trimestre. Imagínate la cantidad de dinero que es eso. Es una subida de 16% del primer trimestre de 2017. Y la razón que ellos están llegando récords es porque ellos subieron el precio de ese, yo creo que es el iPhone X, ¿cierto? Por 25%, y esas ventas de los iPhones llegaron a 13.8 billones de dólares. La acción llegó a un punto más alto de la historia, 184.25, porque Warren Buffett, uno de los manes más ricos del mundo, dijo que él compró 75 millones de acciones más de Apple. Y T-Mobile y Sprint, que son dos de las compañías de telecomunicaciones, como acá la mayoría de Latinoamérica tienen Movistar o Claro, se combinaron. Entonces ellos van a ser la tercera compañía más grande de telecomunicaciones en el mundo, que va a valer 146 billones de dólares, y van a tener 125 clientes en total. En comercio, los avisores, advisors, consejeros. Los consejeros de Trump llegaron a Beijing, en China, para poder hablar una negociación para poder parar el posible guerra de comercio, porque la guerra de comercio no es bueno para nadie. El déficit de Estados Unidos bajó 15.2% en marzo, bajó 49 billones de dólares, para poder llegar a un récord otra vez. Es muy mal cuando un país tiene que importar más cosas que vende, porque después tiene un déficit y no tiene dinero extra. Siempre es muy bueno, por ejemplo en Estados Unidos, en 1950-60, cuando Estados Unidos producía para todo el mundo y tenía un surplus, pero ahora nosotros compramos mucho más que producimos, y eso significa deuda, y obviamente algún momento se tiene que pagar esa deuda, porque teniendo mucha deuda no es algo bueno. ¿Preguntas? El preguntón ahí atrás. Dime. En esa crisis que se va a presentar, ¿dónde se va a sentir más la crisis? ¿En los países desarrollados o en el desarrollo? Yo diría que los países más desarrollados, porque los países más desarrollados están más conectados al sistema económico mundial. Entonces los países en África, por ejemplo, que no tienen bolsa de valores y todavía viven de la tierra, obviamente le van a afectar mucho menos. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ok. En las noticias de inversiones, una compañía de China que se llama Xiaomi es una de las compañías más grandes que hace celulares en el mundo. Ellos van a salir en un IPO. Un IPO es Initial Public Offering, una oferta al público inicial. Entonces básicamente ellos van a ir desde una empresa privada a una empresa pública, y va a ser en la bolsa de Hong Kong, y ellos están diciendo que la compañía va a valer unos 10 billones de dólares con B. Para ustedes yo creo que es 1.000 millones, 10.000 millones. Había algunos supermercados en Inglaterra que se van a combinar con Walmart, porque no están teniendo unos problemas creciendo y vendiendo los productos que ellos tienen. Entonces van a combinar las tiendas con Walmart, que es una de las tiendas más grandes del mundo, para poder ayudar eso. Walmart también quiere comprar una compañía de salud en Estados Unidos que se llama Humana, que es inmensa, y básicamente lo que están haciendo es que se está consolidando la industria con estas mega corporaciones, porque compañías, por ejemplo, como Amazon, están matando muchas compañías por el hecho que ellos están vendiendo todo por online, y después otras compañías tienen costos muy altos porque tienen muchas tiendas físicas. Y en India, una compañía que se llama Flipkart, que es, todo el mundo acá sabe lo que es Amazon. ¿Quién acá no sabe lo que es Amazon? Alza la mano.
Todo el mundo sabe. Ok. Flipkart es el Amazon de India. Flipkart quería hacer un acuerdo como un negocio junto con Amazon, pero ellos sabían que de pronto no iba a estar aprobado por las entidades reguladas, o sea, los gobiernos, por el hecho que Amazon ya es una compañía inmensa. Entonces ellos hicieron un acuerdo con Walmart otra vez para competir contra una compañía como Amazon y vendieron 75% de la compañía a una compañía que está liderada por Walmart y es con un valor de 15 billones de dólares y el acuerdo supuestamente lo deberían concluir en 10 días. En eventos internacionales, en Labor Day, el Día del Trabajador, en Honduras habían unas situaciones muy graves que había, ¿cómo se llama? Riots, como las personas gritándose en la calle. Unas protestas o manifestaciones, y había un problema porque están diciendo que las elecciones de 2017 eran fraudulentas para el presidente en Honduras, entonces querían protestar contra eso. Y un grupo en España como el FARC acá en Colombia, un grupo de personas como que quieren ir contra el gobierno, están diciendo que se van a desmantelar. Sí. Desmantelar un grupo que se llama ETA en España, parando la violencia de 50 años en toda España que ha matado a 850 personas. Y algunas de las cosas interesantes, el gobierno de India está diciendo que ahora todos de los 600,000 pueblos pequeños en India ya tienen energía, además que las noticias están diciendo que eso no es verdad, como todo en India. Corea del Norte está cambiando el horario de su país 30 minutos para poder estar en el mismo horario de Surcorea. Es como una decisión de simbolismo, como ellos están diciendo que ya van a parar, ya quieren paz y quieren parar todo el proceso del desarrollo de sus sistemas nucleares. El primer ministerio de Rusia, que se llama Dmitry Medvedev, está diciendo que él quiere hacer una decisión que cualquier persona que observa las sanciones en Estados Unidos que sea criminal. Entonces ellos quieren que cualquier persona en Rusia que observa eso, o no necesariamente lo aprueba, pero que lo observa, que sea un acto criminal. Y Alianza, que ustedes tienen acá en Colombia, Alianza es la aseguranza más grande de Europa. Está diciendo que ellos van a parar de vender pólizas a compañías de coal, es carbón, ¿ya? Quieren parar de vender seguridad, los productos de ellos a las compañías de carbón, porque quieren que las compañías o el mundo para de usar tanto los fósiles. ¿Se dice fósiles? Bueno, que paran de usar los fósiles. Y esas son todas las noticias de esta semana. ¿Tienen preguntas? Dime. ¿Qué va a pasar con Rusia, Siria y Estados Unidos? Bueno, eso es lo que se llama proxy war. Un proxy war es a donde Estados Unidos y Rusia no están en guerra directamente, pero están usando grupos terceros que están en guerra contra cada uno. Entonces la razón que Estados Unidos no quiere el gobierno de Siria es porque ellos quieren poner una pipeline, un tubo de petróleo por Siria que está controlado por ellos. Y Rusia no lo quiere porque obviamente no quiere que Estados Unidos controla tantas cosas en el mundo. Entonces Obama dejó que Rusia entraba y puso un base militar en Siria. Entonces ahora va a ser mucho más difícil. Entonces ahí están muchas situaciones de los intereses que quieren países en el mundo. Obviamente es un país de petróleo, entonces quieren acceso al petróleo. Y ahora una tercera situación a donde Irán quiere poner bases militares en Siria. Y acuérdate que Irán ha dicho que ellos quieren wipe off Israel off the face of the earth. O sea, explotar, no sé cómo decir en español, como terminar Israel de la planeta. Entonces si Irán pone o intenta de poner, porque ya lo están intentando, poniendo bases militares en Israel, Israel ya ahora está empezando a atacar cosas adentro de Siria porque no pueden permitir eso por el hecho que ya van a estar muy cerca para poder atacar a ellos. Entonces ahora hay esa situación y después encima de eso Turquía tiene unos intereses ahí también. Entonces es una situación que Estados Unidos quiere algo, Rusia quiere algo y bueno, va a seguir pasando hasta que hay una guerra mundial o Rusia y Estados Unidos, Israel, Irán hacen un acuerdo ahí. ¿Más preguntas?
Dime. El hecho de que Norcorea y Surcorea se estén uniendo, ¿en qué puede afectar a la economía mundial? ¿Y de qué manera tiene relación con lo que está pasando en Siria? Porque de cierta manera van los dos muy paralelos. Eso no tiene nada que ver con Siria. Obviamente tenemos varias situaciones de conflictos en el mundo. Muchas partes del Medio Oriente, Corea del Norte hasta ahora, Irán. Corea del Norte combinándose con Surcorea va a depender cómo lo hacen. Pero, por ejemplo, Surcorea tiene 50 millones de población. Colombia tiene 50 millones. Y Surcorea es el sexto exportador más grande del mundo. O sea, imagínate eso. Entonces, en un aspecto va a ser muy bueno porque Corea del Norte tiene mucha minería. Y como la cultura coreana es muy eficiente como los de Japón o de Alemania, ellos van a poder tomar mucho fruto de eso. Ellos el mercado mundial obviamente va a ser muy bueno porque después van a tener acceso a todos esos minerales y esos mercados. Porque ahora ese país literalmente va a ser doble de tamaño. Entonces eso va a ser muy bueno para Surcorea. Al principio no va a ser tan bueno por la inversión que tienen que hacer en el país de Norte Corea, porque es casi nada, la infraestructura, todo está muy mal. Pero a largo plazo es bueno para el país, la economía global. ¿Preguntas? ¿Ya? Si se da el Brexit, ¿cómo sería la reacción de los mercados? ¿Afectaría la libra y el euro? Bueno, no es que si se va a dar, es que ya supuestamente se va a hacer. Es solo una negociación de lo que van a hacer entre los dos países. Europa tiene una mentalidad de, no sé si es necesariamente comunismo, pero que no le gustan que las empresas y hay libre mercado. Esa es la razón que ellos quieren tratar de poner tantos impuestos a las economías, en mi opinión, poner tantos impuestos a las empresas grandes de Estados Unidos, porque ¿quién ahora son las empresas más grandes del mundo que controlan todo? Google, Microsoft, Facebook, Amazon, todas empresas de Estados Unidos. Yo no veo ninguna empresa de Europa que esté haciendo eso. Entonces, eso es precisamente, en mi opinión, la razón que Inglaterra, Reino Unido decidió salirse, porque a ellos no les gustan eso, porque es mucho mejor tener menos burocracia, menos regulación y menos impuestos. ¿Ya? Entonces ahora es solo una negociación de lo que van a hacer. Al final del día, en mi opinión, es mucho mejor que el Reino Unido está fuera de la Unión Europea, porque después no van a tener tanta burocracia, tanta regulación y tratar de subir los impuestos tanto al negocios y cosas así. ¿Ya? ¿Se podría dar ahí una devaluación de la moneda? Bueno, depende de lo que pasa con el Reino Unido, porque obviamente el país más grande, además que Europa no es un país, pero económicamente sí funciona como un país por el euro. Entonces voy a decir país, que todo el mundo me mata cuando digo eso. Entonces el sistema económico que es Europa es el primer lugar a donde Inglaterra hace su negocio. Entonces obviamente si hay un problemas con las negociaciones o hay impuestos de importación, si no tienen un acuerdo de libre comercio, va a afectar la economía del Reino Unido. Pero a largo plazo va a ser mejor para ellos porque no van a estar adentro de esa burocracia, vamos a decir. ¿Ya? Entonces depende de las decisiones que hacen. Si Europa pone más limitaciones, más regulaciones y todo, va a ser peor para ellos. ¿Más preguntas? Bueno, ese es el repaso de esta semana, desde el primer masterclass que teníamos en Bogotá. Tenemos el próximo en Medellín, creo el fin de semana que viene, que es el 12 y el 13 de mayo. El de la Ciudad de México también, y en España, si no estoy equivocado, en junio. Entonces nos vemos la próxima vez.